Rusia nos informó que retiraron la mayoría de su gente de Venezuela. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes 3 de junio que el gobierno ruso confirmó la retirada de la mayor parte de su personal militar en Venezuela. El gobierno estadounidense habría solicitado a Rusia retirar a la misión militar que se encontraba en el territorio nacional en apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Venezuela está atravesando el tercer año consecutivo de recesión económica, según los datos publicados en días pasados por el Banco Central de Venezuela. Pero la crisis viene desde hace mucho antes de las sanciones, advirtió el economista José Manuel Puente, al tiempo que aseguró que las cifras del 2019 en cuanto a comportamiento económico del país serán las peores de la historia. La producción de bienes y servicios han desaparecido con el cierre de empresas productoras, elaborando la mitad de lo que normalmente se producían en un año, aseguró el experto financiero durante una entrevista con el periodista Carlos Crues de Televen. Ratificó que esta es la peor crisis económica que ha vivido el país durante los últimos 60 años y que 2019 es hasta ahora el peor año de la historia económica de Venezuela. Se necesitan millones de dólares para la reconstrucción, pero se debe pagar la deuda para obtener los recursos y el apoyo internacional, opinó Fuente, al tiempo que insistía que es necesario un cambio político y un nuevo gobierno con una base amplia, un programa de estabilización, desmontaje de control de precios y reinventar el aparato económico del país. Hay futuro si hacemos las cosas que debemos hacer en el 2019 para la reestructuración económica del país en el 2020, concluye Puente. Las 3 preguntas clave sobre la crisis de Venezuela que Maduro no respondió en la entrevista con Jorge Ramos. Este domingo 2 de junio, la cadena televisiva Univisión publicó la entrevista que el periodista Jorge Ramos realizó a Nicolás Maduro el pasado 25 de febrero y que había estado en manos del régimen venezolano desde entonces. La entrevista se generó en un ambiente de constante tensión durante 17 minutos hasta que el líder chavista decidió suspenderla por considerar que Ramos estaba realizando acusaciones infundadas en contra de su gestión. Sin embargo, este no fue el único momento clave en los 17 minutos que duró la grabación. De hecho, de acuerdo con lo reseñado por Carabota Digital, hubo 3 preguntas relevantes que realizó Jorge Ramos y que Nicolás Maduro no contestó. Estas fueron las preguntas evadidas por el líder chavista. Primero, ¿quién controla a la Policía Nacional y a la Guardia Nacional? Segundo, ¿por qué se han ido 3.400.000? Tercero, ¿cuántos presos políticos hay en Venezuela? Todos estos cuestionamientos fueron evadidos o ignorados por Nicolás Maduro, quien además en ningún momento reconoció su responsabilidad en la aguda crisis venezolana. Este podría ser el sustituto de Padrino López en el Ministerio de Defensa, según Rocío San Miguel. Durante una entrevista con el periodista César Miguel Rondón, la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, informó que el mayor general Jesús Suárez Shourio podría ser el nuevo ministro de Defensa. De acuerdo con San Miguel, estos cambios podrían realizarse entre junio y julio, tiempo en que se llevan a cabo ascensos y movimientos dentro de las unidades estratégicas. Asimismo, agregó que Vladimir Padrino López ya pasaría a ser un oficial retirado, al cumplir 5 años con el cargo de ministro de Defensa. Además, afirmó que su utilidad como militar es cuestionada dentro de las filas militares. Sin embargo, reiteró que Nicolás Maduro lo ha mantenido para demostrar que sigue contando con el apoyo de los militares que iniciaron la revolución con Hugo Chávez en febrero de 1992. Por otro lado, San Miguel señaló que el general Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional, es otra de las opciones consideradas para el ascenso de ministro de Defensa. No es fácil para Maduro hacer cambios ante tanto temor y prefiere pisar sobre seguro. Sebastián Navarrete, periodista experta en el área militar, publicó este lunes en su artículo para Infobae las condiciones deplorables en que se encuentran las sofisticadas y potentes aeronaves de fabricación rusa adquiridas en el año 2005 bajo el gobierno de Hugo Chávez. Los 3 helicópteros Mi-26 que Hugo Chávez le compró a Rusia en el año 2005 están tirados como chatarra en la base aérea de La Carlota. Según un general de la aviación militar venezolana, cada una de esas aeronaves puede cargar hasta 20.000 kilos, es decir, unos 80 soldados totalmente equipados, y contar con 60 camillas para evacuación médica. La cabina de la tripulación está sobrepresurizada para que el aparato pueda ser usado en condiciones de guerra, es decir,
nucleares, radiológicas, biológicas y químicas. Los helicópteros Mi-26 son considerados los más grandes y potentes que se hayan fabricado en el mundo. Lo inventó la Unión Soviética en los años 1970, haciendo su primer vuelo en 1971, y lo empezó a construir la fábrica de helicópteros Mi de Moscú para aplicaciones civiles y militares en 1981. Se trata del primer helicóptero con un rotor principal de 8 palas dispuestas. Hace 2 meses se anunció que Rusia abre en Venezuela un centro de pilotaje de helicópteros, según dijo Vyacheslav Davizko, portavoz de Rosoboronexport, que es la agencia del gobierno de Rusia para la exportación de toda la gama de productos, servicios y tecnologías paramilitares. Según dijo, las capacidades de ese centro permitirán a los pilotos venezolanos recibir una formación completa sobre el funcionamiento y utilización de los helicópteros Mi-17B5, Mi-35M y Mi-26T en condiciones cercanas a la realidad, a la vez que el acto de inauguración se hizo en presencia de especialistas rusos y venezolanos, aunque no dijo en qué sitio estaría ubicado. Una forma de derribar a Maduro y sus compinches. Hace solo unos meses los venezolanos se llenaron de renovadas esperanzas de un nuevo presidente, de la ayuda humanitaria que se necesita con urgencia, de que se restaure la democracia en su país, pero con el fracaso de un levantamiento liderado por el presidente encargado Juan Guaidó en abril de 2019, se ha convertido en un año frustrante para el pueblo de Venezuela. En las últimas semanas, una vez más llenaron las calles para exigir libertad y democracia, y sin embargo, Nicolás Maduro sigue aferrado a un reclamo ilegítimo de poder. El gobierno de los Estados Unidos y una coalición formada por los vecinos de Venezuela han acertado en aumentar el costo para que el señor Maduro y sus amigos sigan trabajando como siempre. Pero esas sanciones económicas pueden haber alcanzado su cenit. Los miembros de la coalición deberían aumentar la presión sobre el régimen al presentar un caso en sus propios tribunales, derivado de la corrupción del señor Maduro. El señor Maduro y su círculo íntimo están acusados de ocultar el dinero robado al gobierno venezolano en cuentas bancarias personales de todo el mundo, sacar provecho del tráfico de drogas, involucrarse en la minería ilegal y cometer abusos contra los derechos humanos, incluida la tortura y el asesinato. Estos crímenes han tenido consecuencias de largo alcance. Sin embargo, se han anunciado muy pocas acusaciones contra el señor Maduro o sus colegas. En 2017, Tarek El Aissami, quien entonces era vicepresidente del señor Maduro, fue acusado en virtud de la ley federal contra la droga y sus activos fueron congelados en los Estados Unidos y en otros lugares. Pero seguramente el señor El Aissami no es el único que merece un recuento legal. Eso no se aplica solo a los Estados Unidos, aunque tiene capacidades de inteligencia más sólidas que nos permiten tener una mejor idea de quién puede estar cometiendo qué delitos. Países como Colombia, donde han huido muchos venezolanos, Perú, donde los refugiados venezolanos se han convertido en víctimas de la trata, y Argentina, cuyo sistema de justicia penal tiene una de las definiciones legales más amplias de procesar crímenes de lesa humanidad, deberían investigar si los asociados de Maduro han cometido crímenes dentro de sus jurisdicciones. Algunos dirían que presentar cargos criminales contra miembros del equipo del señor Maduro es inútil, seguramente no serán extraditados a los Estados Unidos ni a ningún otro lugar. Si bien eso puede ser cierto, todavía hay peso en las tales acciones. Primero, los sistemas judiciales en los Estados Unidos y en muchos otros países de las Américas siguen siendo respetados por ser independientes de los poderes ejecutivos de esos países. Si bien existe un precedente para que el Departamento de Justicia se centre en los intereses de la política exterior de los Estados Unidos, todavía hay una importante separación entre las sanciones que se puede hacer a un capricho del poder ejecutivo y las acusaciones que requieren que las pruebas se presenten en un tribunal de ley. Las acusaciones solo se emiten si existen pruebas suficientes para convencer a un tribunal de justicia independiente. Segundo, una vez acusado el señor Maduro y sus amigos, pueden estar sujetos a un aviso rojo de Interpol que limitaría gravemente su capacidad de viajar fuera de Venezuela. Quizás aún pueden ir a Cuba y Rusia, pero sus viajes de compras a Madrid, París y Londres ya no serán una opción. Muy pronto encontrarán que todo el dinero adquirido ilegalmente en sus cuentas no les sirve de nada si no tienen dónde gastarlo. En tercer lugar, las pruebas reunidas por países que son signatarios del Estatuto de Roma, el tratado internacional que estableció la Corte Penal Internacional, puede ser entregado a la Corte para sus propias investigaciones. Si bien Estados Unidos no es un país miembro de la Corte,
La mayoría de los países latinoamericanos lo son. Una investigación inicial del tribunal sobre las denuncias de tortura por parte de actores estatales en Venezuela se abrió en febrero después de que 6 gobiernos presentaron una solicitud formal. Recopilar pruebas para emitir acusaciones contra otros miembros del círculo del señor Maduro sería un esfuerzo intensivo de recursos. La comunidad de inteligencia de los Estados Unidos tendría que proporcionar al Departamento de Justicia gran parte de la evidencia necesaria contra los venezolanos individuales. Nuestros países socios en las Américas tendrían que establecer equipos de fiscalía. El intercambio de información de inteligencia que Estados Unidos reúne con socios extranjeros debería tener prioridad, probablemente bajo la instrucción del fiscal general o del presidente. A medida que el pueblo venezolano continúa mostrando su capacidad de recuperación, la comunidad internacional también debe seguir mostrando su resolución. Los sistemas judiciales de las Américas deberían iluminar la creciente oscuridad que es Venezuela y rendir cuentas a los muchos miembros del régimen que se han mantenido ricos y poderosos a costa de sus ciudadanos sufrientes.